Conversaciones en el Tabor. El cristiano del siglo XXI, ¿será un místico o no será nada? Ni toda la oscuridad del mundo puede extinguir la luz de una sola vela. San Francisco de Asís. Nuestro invitado de la fecha se llama Eduardo Tatangelo. Es licenciado en Teología por el Instituto Bíblico de Buenos Aires, IBA, profesor de Historia por la Universidad Nacional de Luján, UNLU, magíster en Educación por la Universidad de San Andrés, UDESA, y doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Es docente, escritor y pastor evangélico. Es autor de varios libros y artículos en el campo de la Biblia, la teología, la educación y la historia de la Iglesia. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones en el Tabor. En este caso tenemos el gran honor de tener un gran invitado que veníamos rastreándolo, que tiene mucho que ver con la génesis de este podcast. Y bueno, ya escucharon la presentación que es fantástica, así que un gustazo tenerte, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien, y también es un gusto muy grande estar con vos, charlar. Nos costó concretar, pero una alegría ahora estar comunicados y en contacto. Así es, Eduardo. Decíamos que tenés que ver con la génesis porque un poco vos rescatás esta frase de Karl Rahner, que es el cristiano del siglo XXI será un místico o no será nada, en tu libro Héroes, Santas y Locos. Y bueno, esa frase funda este podcast. Pero para arrancar, y como primera pregunta es, ¿qué es para vos la mística? Contanos, Eduardo. Hay una manera corta de decirlo y simple, y quizás hay una manera más compleja, más elaborada. La manera más simple de decirlo es que la mística es el amor, ¿no? La experiencia religiosa puede tener reconoce varios soportes o expresiones o manifestaciones, es muy compleja, muy amplia. Es interesante que en casi todas las tradiciones religiosas aparece una variante mística. La mística está en el Islam, está en el judaísmo, ni hablar en otras religiones orientales, y también obviamente en el cristianismo. Y si uno sigue, no sé, el hilo de oro de esas manifestaciones de la mística, en general los movimientos místicos tratan de volver a una esencia, ¿no? Que por ahí logre desmarcarse o escaparse de los elementos que por ahí los religiosos hacen que se sobrecargue la experiencia, ¿no? De, no sé, normas, pautas, rito, instituciones. Y ese regreso sobre lo esencial me parece que termina desembocando en el amor, ¿no? Es decir, el vínculo más inmediato con lo trascendente, con lo divino, y si está bien pensada la mística, también con el otro, con la otra, digamos, humano, ¿no? Y inclusive más allá del humano, ¿no? Con toda, en San Francisco, por ejemplo, aparece la idea de un contacto de amor con todo lo creado, ¿no? Entonces sería, bueno, la definición que más me gusta de mística sería esta y sería la más sencilla. La mística es la manifestación del amor. Qué lindo, Eduardo, qué hermoso. Me recordás a Santa Teresita de Lisieux, que habla, mi vocación es el amor, y bueno, cuando hace todo el recorrido de las vocaciones, ella entiende que en el corazón de todo obviamente está el amor. Yo te quería hacer una consulta antes de pasar a la segunda pregunta, porque me parece interesante quizás indagar sobre esto. ¿Por qué crees que en el protestantismo la mística pareciera estar un poquito dejada de lado, o por lo menos la mística clásica, ¿no? Yo creo que en tu libro vos recuperás muchas experiencias muy profundas de espiritualidad. Hay algo medio historiador que está buenísimo. Pero, Sí. ¿crees vos que pasa esto en el protestantismo o crees que no es así? Contame un poquito.
No, estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo dije por muchos años en mis clases que el protestantismo estaba en pañales en cuanto a la espiritualidad se refiere. Y de hecho es interesante que sigo investigando porque quiero escribir el segundo tomo que va a tener experiencias más recientes, más de la modernidad, digamos. Eh, y ahí te encontrás con muchas experiencias en el campo evangélico protestante, pero inclusive hemos olvidado las buenas experiencias que hemos tenido en nuestro propio campo. Y yo creo que ahí hay como una resistencia en el, como diríamos, en la esencia del protestantismo, en el ethos protestante, que tiene una carga bastante grande de racionalismo, ¿no? Que me parece que va por ahí, ¿no? Dos cosas se combinan. Un acercamiento racional a la escritura, es como, viste, esto que valoramos un montón de la Reforma. La Reforma recupera una escritura para ser leída, comprendida, creída, predicada, etcétera, pero lo hace desde un lado, quizás por la polémica anticatólica, como desde un lado muy racionalista, desde un lado muy, esto es lo que dice el texto, ¿no? Y entonces me parece que eso pesa mucho. Es interesante, hace poquito tuve la oportunidad de participar de un retiro que trabajaba las disciplinas contemplativas, ¿no? Y claro, y había algunos hermanos y hermanas más de la tradición clásica evangélica, de las iglesias clásicas evangélicas, y decía que en esa experiencia algunos hermanos y hermanas se sentían un poco incómodos, porque claro, por ejemplo, las disciplinas contemplativas, que son las disciplinas espirituales contemplativas, que tienen que ver con el cultivo de esa relación de amor mística más profunda, necesitan que en algún momento prescindamos del filtro racional. Si no es la mente la que siempre gobierna, la mente racional la que siempre gobierna el vínculo, y bueno, es como en el amor, o sea, no podemos, vamos a poner el ejemplo del amor erótico, si no nos entregamos en algún momento a la otra persona, si lo que predomina es el filtro racional, bueno, no vamos a avanzar mucho en el camino del amor, digamos. O sea, el amor requiere una entrega. Me parece que en el protestantismo está esa cuestión, ¿no? Y yo me acuerdo también que cuando yo era muy jovencito y había conocido al Señor en una iglesia bautista, rápidamente en el discipulado se me dijo que no me guiara por mis sentimientos, que me guiara por la declaración objetiva de lo que decía la Escritura. Eso está bien en un sentido, pero está mal en otro, porque si yo prescindo de dimensiones muy importantes de mi vida, como lo que siento, bueno, también voy a sentir, en algún momento voy a experimentar un bloqueo espiritual, bloqueo en el sentido que voy a llegar hasta cierto punto y no voy a poder avanzar más. Hay algo de irracional en la fe profunda. No sé, Kierkegaard mismo decía, ¿no? Que la fe es un salto al vacío. Pascal también lo dijo, es un salto al vacío. O sea, en algún momento le tengo que traicionar a mi mente racional y decir, sí, se puede saltar, ¿no? Y me parece que pasa por ahí. Y el protestantismo es como que se aferró a una racionalidad tan consistente, ¿no? Como rígida, y a mí me parece que pasa un poquito por ahí, ¿no? Y tenemos que, bueno, el otro día yo también comentaba que me parece que donde recuperamos un poquito de terreno es en el movimiento carismático, así ha sido el pentecostalismo y los movimientos carismáticos lo que por otro lado, desde otro lugar, nos han ayudado a descubrir que la divinidad es un abismo, ¿no? Una cosa así, yo diría. Totalmente, Eduardo. No, muy interesante, muy interesante. Quizás esto nos da un poco pie a la segunda pregunta, que está basada en la frase de Rahner, y que es: ¿por qué para vos es importante la mística en el siglo XXI? Bueno, en primer lugar, porque me parece importante porque la modernidad dio un vuelco. Llamémosle modernidad, posmodernidad, o lo llamemos como le llamemos, en algún momento
el ser humano se dio cuenta que la razón que nos había llegado bastante lejos también nos ha llevado a una crisis civilizatoria, digamos, ¿no? Y hoy hay una búsqueda muy sentida de las personas en general de encontrar otras respuestas que no se apoyen solo en la racionalidad científica, productivista. Ahí hemos encontrado como una especie de camino sin salida como humanidad. Me parece que el cristianismo tiene que acompañar esa búsqueda y tiene recursos para hacerlo. No tenemos que traicionar nuestras raíces, al contrario, tenemos que reencontrarnos con nuestras raíces. Entonces me parece fundamental porque estamos en una nueva era de lo humano, no sabemos bien a dónde vamos como humanidad, pero sin duda estamos repensando muy profundamente ciertas cosas. Sabemos que, ya decía Pascal, porque hubo pensadores que al principio de la modernidad lo vieron, ¿no? Ya decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Y entonces me parece que hay un triángulo entre espiritualidad, afectividad, ¿no? El desarrollo de una sensibilidad más profunda, una sensibilidad que también hoy necesariamente tiene que ser ecológica, no se puede quedar simplemente en el plano humano, porque estamos llegando a la conclusión como civilización que si no cambiamos nuestra manera de vivir, de sentir y de hacer como humanidad, más allá de, digamos, después de la fe escatológica que uno tenga, pero civilizatoriamente parece que hemos llegado a un callejón sin salida y creo que la fe cristiana tiene que dar una respuesta, y insisto, no tenemos que, estamos traicionando nuestra herencia si no lo hacemos, porque el cristianismo es el que más puede saber de todo esto, si lo hace bien, ¿no? Si se deja interpelar por su propia tradición, por la palabra de Dios, o sea, si releemos los textos, si releemos las escrituras a la luz de las nuevas preguntas. Este fin de semana pasado en un encuentro de varones hablé de releer las escrituras y alguien después se acercó muy preocupado y me dijo, bueno, ¿no es peligroso que releamos? Y yo le planteé, me parece que es más peligroso que no releamos, o sea, que sigamos leyendo las escrituras con los anteojos de hace 150 años, digamos 200. Lo peligroso es no hacer el trabajo espiritual y teológico que le toca a nuestra generación, ¿no? Claro. Claro, no, muy interesante. Era Joaquín de Fiore, creo que lo dije mal. No, porque Joaquín de Fiore dice, llegará la era del espíritu, digamos, ¿no? Y esa era es esta, la era en la que estamos nosotros, ¿no? Donde necesitamos reconectarnos con la dimensión más trascendente y a la vez más inmanente de Dios, que está presente en todas las cosas, que tiene que ser necesariamente menos dogmática, menos religiosa, menos institucional. A mí me gusta mucho una cosa que dice Gianni Vattimo, el filósofo italiano, que él dice que el proceso de secularización nos ha liberado a los cristianos, nos ha liberado porque nos liberó de detentar el poder, nos liberó de ser el discurso dominante, nos despojó. Él habla de que vivimos una kenosis, ¿no? Así como el Señor vivió la kenosis de encarnarse, hay una kenosis social y cultural para el cristianismo, dice Gianni Vattimo, que bueno, nos sacó un montón de mochilas y ahora podemos reencontrarnos con la verdadera esencia del cristianismo, que es el amor, ¿no? Despojados, y es lo mejor que puede pasar al cristianismo es no tener poder, no estar en el centro de la escena, ¿cierto? No poner el eje en lo institucional, no poner el eje en lo dogmático, pero claro, eso asusta un poco, sobre todo cuando venimos muy formateados de otra manera, ¿no?
No, sí, sí, totalmente. Fantástico, Gianni Bátimo, cómo encuentra una posibilidad, una oportunidad para el cristianismo en esta época. Justo lo leí hace Exactamente. poco y me pareció fantástico. Bueno, Sí. la tercera pregunta, Eduardo, es ¿algún místico que te haya inspirado, que te haya acompañado, cómo llegó a tu vida, que realmente le tengas un aprecio especial? Contanos un poco sobre algún místico que te interese. Mira, a mí la personalidad que más me ha impactado, desafiado, también humillado, pensando en lo lejos que estoy de su ejemplo, es San Francisco de Asís, digamos, ¿no? Me parece que, no sé si la frase se la robé a alguien, si se la robé a alguien no me acuerdo a quién, pero alguien ha dicho, capaz que me acuerdo diciéndola, que ha habido, digamos, Kierkegaard creo que dijo que el problema era que cristiano había uno solo, que es Jesús, digamos, ¿no? Que ese era básicamente el problema del cristianismo, ¿no? Que había habido un solo cristiano. Yo diría que había dos, él y Jesús y San Francisco de Asís. Me parece que la personalidad que más, de una manera más valiente, más resuelta, más transgresora, como se dice hoy, intentó cumplir el programa del maestro, ¿no? Que fue San Francisco, a un costo de un despojo personal, de una autonegación, que también ha sido su límite, ¿no? Porque cuando llegás ahí, bueno, es como que saltaste al vacío, ¿no? Y San Francisco saltó al vacío con precios personales muy altos, murió joven, no martirizado, pero casi automartirizado por la entrega que había hecho de su propia vida. Así que siempre me conmueve el ejemplo de Francisco. Y otra cosa que me conmueve de su ejemplo es que anticipó, no sé, 800 años, algo que ahora nos debería servir un montón para repensar nuestro cristianismo, y es que somos hermanos de todas las criaturas, hermanos y hermanas de todas las criaturas. Su visión de una tierra creada por un mismo Dios, con el mismo amor, nos conmueve, ¿no? Nos conmueve porque nos damos cuenta cuánto nos hemos alejado de ese ideal, cuánto nos cuesta sentirnos parte del destino de la Tierra, ¿no? Y del destino común de todas las especies, los seres, un amor que se extienda hacia todo, no solo con la generosidad que tiene que tener el amor, sino también con la capacidad de disfrutarlo, ¿no? De recibir amor del resto de la creación. Así que me parece además, siempre me atrajo mucho San Francisco, pero me parece además que hoy es más actual que nunca San Francisco, ¿no? Alguien que fue soldado y quería hacerse famoso siendo un caballero andante y llegó a odiar la violencia y las armas y quiso viajar a entrevistarse con el sultán para terminar las cruzadas, digamos. O sea, ese tipo por ahí de quijotadas, ¿no? De persona demasiado creyente / crédula, pero qué lindo que aparezcan personas así, digamos, o sea, cuánto aire fresco nos traen. Y fíjate hoy, ¿no? Las guerras, la destrucción, el ambiente en peligro y el ser humano estamos tan cegados, ¿no? Entonces siempre me conmueve San Francisco. Me conmueve una y otra vez y me marca un horizonte, como diciendo, che, es ahí, ¿no? Así que hace poco también en una charla, que me han salido un par de charlas sobre el tema a raíz del libro, y yo decía también, autocriticándonos un poco los protestantes, ¿por qué nos perdimos de reivindicar tipos como Francisco, que inclusive son de la era común? Nadie puede sentirse dueño de San Francisco, no es un santo católico, es un santo cristiano, ¿no? Y nos perdimos su reivindicación.
bueno, estamos a tiempo de reivindicarlo. Claro, qué bueno, qué bueno. No, es hermosa la figura de San Francisco de Asís. A mí me gusta mucho cómo hoy en día lo recupera Francisco, el Papa Francisco, cómo en Así Laudato Si es. también, Laudato Si pone en valor todo esto y bueno, en todo su magisterio. Yo antes de la última pregunta quería que nos dejes una pincelada quizás. Vos trabajás mucho el sufrimiento, hablaste un poquito también con San Francisco de Asís, y si bien no fue martirizado, digamos, como fue el final de sus tiempos, de sus días, y vos tenés una teología sobre el sufrimiento, y el sufrimiento es algo que está siempre muy relacionado con la mística. ¿Qué nos podrías Sí. decir, Eduardo, del sufrimiento antes de la última pregunta y terminar? ¿Qué nos podrías dejar? Y yo diría que desde una perspectiva mística, el sufrimiento es un don, ¿no? Un don divino. Son los sensibles y los que sufren los que tienen más posibilidades de conectar con lo divino, ¿no? En ese sentido es un don. Obviamente que dicho así, no es que uno quiera volverse un psicópata, digamos, que ame el dolor, porque a todos nos duele el dolor y lo rechazamos, y pensado el dolor en terceras personas nos duele más por la impotencia que genera cuando sufre alguien y no sabemos cómo aliviarlo. Y lo mirado en clave mística es en ese proceso de vaciamiento, de kenosis, en ese proceso de fragilización, ¿no? Que genera el dolor en nuestras vidas, porque no hay duda de que cuando estamos sanos, somos fuertes y tenemos cierto éxito mundano, nos volvemos medio autosuficientes, ¿no? Y el dolor nos viene a recordar que somos polvo, que somos frágiles, que solo no podemos, que hay una esencia en nosotros que es mortal, que somos pasajeros, y todo eso a la espiritualidad le viene bárbaro. O sea, todas esas informaciones, ¿no? Esas experiencias son un alimento de la espiritualidad, ¿no? Como posibilidad, no quiere decir que la persona después lo realice eso, porque hay un trabajo que hacer ahí, pero como posibilidad nunca vamos a estar en mejor posición para conectarnos con Dios y profundizar un vínculo y también con el prójimo que cuando sufrimos, ¿no? De paso, mencionaste una santa que también me gusta mucho con lo que ha logrado dejar, aunque murió muy jovencita, que es Teresa de Lisieux, que ella decía, sufrir pasa, pero haber sufrido queda, ¿no? Entonces me parece que es justo eso, ¿no? El sufrimiento pasa, pero haber sufrido queda, y si se vive bien, quedan cosas muy valiosas que después van a ser material para que trabaje el Espíritu Santo y genere cosas, ¿no? Así que yo diría eso, en clave del tema que estamos abordando, ¿no? Totalmente, totalmente, Eduardo. Qué bueno, bueno, cómo lo abordás y cómo lo traes. Les cuento, bueno, Eduardo es escritor, yo les recomiendo mucho Héroes, Santas y Locos, porque ahí recupera mucho de estas experiencias y de otras, y bueno, hay una historización muy, muy linda. Bueno, también tiene un montón de desarrollo sobre el sufrimiento que lo pueden encontrar en redes y por todos lados. Pero bueno, muchísimas gracias por estar, y con la última pregunta, y con esto nos respondés y luego ya nos vamos, que es, ¿cómo intentás vos aplicar la mística en tu día a día? Contanos, si tenés algún tipo de práctica contemplativa o lo que vos sientas que tiene que ver con practicar el misterio. Buenísimo, qué lindo, qué linda pregunta y qué desafío. Las prácticas contemplativas y las prácticas místicas están a la mano de cualquier persona, porque no son una cosa extraña o misteriosa o oculta. Básicamente tienen que ver con construir espacios de silencio interior, ¿no? Es decir, parar un poco la máquina
generar espacios donde pueda florecer la adoración privada, ¿no? Entonces, para mí, tiene que ver, no sé, caminar en un lugar natural. Yo tengo la ventaja que acá, muy cerca de mi casa, puedo caminar en un lugar donde prácticamente no hay personas, si hay árboles, si hay pájaros, si hay animales, y en ese ambiente claramente me recojo y logro entrar a dimensiones más profundas de mi propia vida, que de paso vale la pena aclarar algo. La mística, me parece que bien entendida, es un viaje hacia Dios, pero a través de nuestro propio interior. O sea, el camino a Dios no es un camino externo, es un camino interno. Esto es lo que a veces no se entiende. Yo tengo que entrar en contacto con las dimensiones más profundas de mi propio ser, y en esa profundidad de mi propio ser me voy a encontrar con Dios, ¿no? Bueno, la oración silente, digamos, la oración sin palabras, que algunos llaman oración centrada, la meditación en las escrituras, tratando la lectio divina, digamos, ¿no? Es esta cuestión de orar la palabra, dejar que la palabra nos resuene. Justamente, una cosa muy linda de la lectio divina, los miércoles acá en casa tenemos un grupo de mentoreo espiritual y hicimos algunas experiencias comunitarias de lectio divina, y es muy linda, y lo reflexionábamos después de la experiencia, porque la lectio lo que hace, en algún punto suspende ese dominio omnipotente de la razón, digamos, ¿no? Otra vez, no es que decimos la razón no sirve. Lo que no sirve es que la razón ocupe todo el espacio, digamos, ¿no? Y terminamos teniendo una respuesta solamente racional a la escritura. Entonces, por ejemplo, la lectio divina, que es exponerse a... Cualquiera puede buscar en internet lectio divina y ver los pasos de la lectio divina, es muy fácil de aplicar y muy sencillita, pero bien practicada, desciende un poco nuestros mecanismos de autodefensa racional, y entonces me conecta con la escritura en otro nivel, que es un nivel más profundo, más cerca de nuestro espíritu, más cerca de nuestras emociones y sentimientos, cosas que nos resuenan porque Dios sabe que yo tengo una historia con Él, etcétera. Así que eso a mí me ha hecho muchísimo bien, y estoy en ese camino de aprender y practicar los modos de la experiencia contemplativa, ¿no? Y nos hace bien en todos los planos, ¿no? En un plano espiritual, claramente, también nos hace bien en un plano emocional, nos hace bien en un plano hasta de salud, ¿no? En estos tiempos de locura, de correr. Por ejemplo, no sé, la disciplina de parar es una disciplina espiritual. Parar, no hacer nada, que aparte hoy es contraintuitivo, contracultural. Parece que en esta sociedad, si no producís dinero, no sos nada y no haces nada. Así que todo eso, hay muchísimo para trabajar, es un montón. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Búsquenlo, realmente tiene mucha data y es un autor increíble. Y bueno, muchas gracias a los que llegaron hasta acá, y los dejamos con la frase final. Hasta luego. Gracias, Jonathan. Un gran abrazo. Habrá que instaurar la fe de los abrazos y del recibimiento a cuerpo entero y alma entera. Una fe que se niegue a hablar de un Dios en los cielos, si no puede tocar primero al hermano y la hermana en la tierra, y hacerse uno con su llanto y con su risa. De Eduardo Tatangelo, del libro Héroes, Santas y Locos.